Buenos días, y a esta hora de la mañana vamos a conversar con el escritor Walter Rizo. Walter Rizo presenta el día de hoy el libro Desapegarse sin anestesia. Él es un psicólogo que se ha dedicado a escribir libros para hacerle a la gente la vida más fácil y más vivible. Pues bien, él ha venido esta mañana en exclusiva a nuestro programa porque acaba de llegar y va a estar en la Feria del Libro esta noche. Buenos días, Walter. Gracias por venir. Gracias a ti, muy amable. De todos los libros que me entregaron, que son muchos, porque has publicado muchísimo y has vendido muchísimo, este es el que más me interesó, justamente es el que vas a presentar hoy, que habla del apego, Sí. que no es lo mismo que el amor, que no es lo mismo que el afecto. Las personas vivimos apegadas a otras personas, a objetos, a dinero, a fama, a prestigio, y estos apegos nos esclavizan. Explícanos el concepto que manejas en tu libro. El apego es una vinculación que tú estableces, como tú dices bien, con un objeto, con una idea, con una persona, pero es una vinculación obsesiva. Es una vinculación donde tú no estás dispuesto a la pérdida, no quieres perderla, quieres tenerla de tal manera de que justifique tu vida, que te dé felicidad, que te dé sentido. Y ese objeto o esa persona se vuelve imprescindible, entonces empiezas a pensar, mi felicidad depende de ti, mi vida no tiene sentido sin ti, tú lo eres todo para mí. Pero eso no es el amor, eso es lo que las canciones de amor dicen. Ese es el enamoramiento, esa es la etapa inicial del amor, que dura unos 6 meses, un año, en la que tú te piensas que tu vida gira alrededor del otro, el otro te define, te identificas con el otro lo es todo para ti. Uno adquiere sentido en función de la otra persona. Exactamente. Y el identificarse es decir que yo soy una prolongación tuya, que tú eres una prolongación mía. De ahí que el amor es incondicional, pero yo donde más desertores he visto en mi vida es en el tema del amor, ¿no? Entonces, y en cambio después viene el amor, que implica ya no solamente el enamoramiento, ya como concepto más grande, sino ya una parte de la amistad. Tú en el enamoramiento dices, te deseo. En la amistad no, porque tú no dices mi amistad, ¿sí? Tú eliges tus amigos, tú tienes proyectos de vida en común. Esa amistad tú la diriges por la razón, la diriges por la voluntad. Entonces el amor hoy día sabemos por las investigaciones que son una mezcla de sentimiento desbordado, ¿sí? Descontrolado al principio, y después que se va convirtiendo en una amistad. El amor sería ser el amor con la mejor amiga o el mejor amigo y con ternura, ¿sí? Entonces cuando está ya esa parte de la razón, ya el amor también puede ser una decisión en un momento dado, si tú lo mantienes, si no lo mantienes, ¿sí? Apegarse a una persona significa la incapacidad de renunciar a esa relación cuando debes hacerlo. Y debes hacerlo al menos en tres elementos, en eso hay acuerdo. Cuando alguien no te quiere, es decir, cuando el amor deja de ser recíproco, ¿sí? Cuando alguien es un obstáculo para tu autorrealización personal, una autorrealización vital, y cuando alguien viola tus principios, porque el amor no está por encima del autorrespeto y la dignidad. A veces hay que elegir estar solo. Lo mismo pasa con todos los apegos. Si yo tengo un apego a lo que sea, al golf, por poner un ejemplo, una cosa es la afición y otra es la adicción. La afición al golf está bien, es genial, el hobby, ¿no? Pero si se vuelve imprescindible, si no voy a jugar al golf estoy de mal humor, no veo la hora de pegarle a la pelotita, ¿sí? Y descuido todas mis áreas para estar ahí, se me volvió obsesivo, ¿sí? Entonces ya soy un esclavo del golf. Entonces, si uno necesita de algo de una manera intensa, obsesiva, Sí. sea lo que sea, se convierte esto en un apego y es una limitación a la libertad. Es una limitación a la libertad porque tú construyes un amo, es decir, esa persona lo que va a hacer, o ese objeto lo que va a hacer es decidir tu tiempo libre, imagínate el Internet, ¿sí? Una persona adicta o apegada al Internet. No puedes dejar de estar en el Internet, te pasas cada vez más horas en el Internet, la gente se queja porque estás todo el tiempo metido ahí, y cuando de pronto se cae el servidor, lo que le pasa a los jóvenes miran y dicen, ¿y esta realidad que me rodea, qué hago con esto? Se siente como en la película Matrix, ¿viste? De pronto descubre uno que está en una realidad que no manejaba, o se aburren. La adicción entonces se va formando el apego con la idea de que no solo algo es imprescindible, sino que es estúpidamente imprescindible, que tú podrías eliminarlo y seguir con tu vida. Está llevando una carga encima. Habría que establecer una diferencia entre las necesidades y los apegos. Sí. Hay cosas que sí necesitamos. Necesitamos comer, respirar, exacto. ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre un apego y una necesidad?
digamos, nosotros definimos entre una dependencia saludable y una dependencia no saludable, que sería lo que tú dices también. Una dependencia saludable son aquellas que yo necesito para mi supervivencia básica. Pero tú la puedes, ojo, que tú la puedes distorsionar. Por ejemplo, comer, tomar agua, dormir son necesidades fisiológicas básicas. Tener amor, tener una vinculación, establecer relaciones sociales estables, ser autónomo y libre es una necesidad psicológica vital. Pero tú puedes tomar el hecho de tomar agua, el hecho de comer, por ejemplo, y se te va la mano. Claro, y lo transformas en una adicción. Puedes tomar agua y tú dices, ¿una adicción al agua? Sí, la potomanía. Tú ves esas jovencitas que andan bajando de peso tomando agüita a los 25, cada 30 segundos. Eso es una adicción al agua. O puedes decir el sueño, es la pereza. ¿Sí? Entonces, hay necesidades primarias a las cuales, si yo me monto a un avión, dependo del piloto del avión. Pero si yo le digo al piloto, mi vida no tiene sentido sin ti, ¿cierto? Y yo no puedo vivir sin ti, y tú eres el piloto de mi preferencia, y por ti me muero, exacto. Entonces yo ya tengo un problema con el piloto, ¿no? Claro, claro. Y lo mismo pasa con el médico. El médico me sirve cuando me están haciendo la cirugía. Buda da un ejemplo muy interesante. Yo aquí cruzo psicología con algunas cosas budistas. La balsa. Yo no sé nadar y tengo que cruzar un río. Entonces construyo una balsa y cruzo el río. Pero entonces ya empieza la mente a decir, ¿y si hubiera otro río más adelante? Y entonces mejor me llevo la balsa por las dudas y me la cuelgo, el peso, ¿no? Y ando por la vida con la balsa. Pasaron 10 años y yo sigo con la balsa colgada. ¿Y nunca encontraste un río? Y nunca encontré un río. Eso es, estar desapegado no es estar desenamorado, es amar sin preocupación, vincularse sin preocupación, sin ansiedad, sin depender, miedo. ¿No? Sin depender, en el sentido de que tú podrías renunciar a eso en un momento dado, inclusive en una relación. Estoy contigo y te amo, pero llegado a determinado momento podría renunciar a ti, con dolor, obviamente, pero si pongo aquí los principios, mis valores más esenciales y entrañables, y aquí pongo el afecto que siento por ti, quizás podría decir, te dejo pero te amo, es que no le vienes bien a mi vida, es que me haces daño, ¿sí? Entonces, esa capacidad, no me dejas crecer, no me dejas avanzar, no me dejas autorrealizarme. Vamos a hacer una pequeña pausa, Walter, pero luego de los comerciales quiero que hablemos del apego al trabajo, ¿no? Que es un caso muy frecuente. Sí, encuentras sentido a tu vida solamente cuando trabajas y lo demás se queda en blanco. Sobra. Listo. Ya regresamos con Walter Rizzo, no se vayan. Estamos conversando con Walter Rizzo, que hoy presenta su libro Desapegarse sin anestesia. ¿Cuál es tu mayor apego? ¿El trabajo, el sexo, la belleza, el gimnasio, el agua, el dinero, el juego, el poder, la droga, tu mujer? ¿Cuál es? ¿No? Vamos a hablar del apego al trabajo, Walter. Sí. Porque de hecho muchas personas encuentran que su vida solo tiene sentido cuando están trabajando como burros, y si les das una semana libre se vuelven locos. Sí, se desorganizan, porque su vida adquiere sentido en el trabajo y en entregarle la vida aparentemente a una autorrealización personal, pero detrás de eso el apego al trabajo es la incapacidad de renunciar a él cuando debe hacerse, y debe hacerse cuando tú estás concentrado en eso y pierdes la familia, pierdes los amigos, trabajas más de 14 horas por día, en las vacaciones te deprimes porque sientes que no estás produciendo, y todas tus preguntas son, ¿y estos producen algo? Es tan obsesivo lo del trabajo. Antes eran más hombres que mujeres, en una proporción de 5-1, pero ahora que la mujer entró a los medios de producción fuerte y está ocupando cargos importantes. Y está compitiendo. Compitiendo, compite también en la patología, no solamente compite compite en enfermedad también. En enfermedad también. Ya se está muriendo de infarto con más frecuencia que antes. Entonces, el adicto al trabajo siempre esconde detrás una necesidad de las 3P, yo lo llamo, prestigio, poder y posición, siempre está detrás. Entonces el adicto al trabajo lo que hace es sacrificar, como dije, la familia, a no ser que haya situaciones límites. En situaciones límites, con una enfermedad, con la muerte de un ser querido, cuando quiebra la empresa que él entregó su vida y le cuelgan una medalla y le dicen adiós. Ahora con la crisis mundial que hay, mucha gente que había entregado su vida al trabajo se queda sin el trabajo. Se queda sin sentido de vivir. Se queda sin sentido de vida porque redujo el sentido de vida. Aquí hay una diferencia muy importante para que la gente lo entienda. La pasión es importante, pero hay una pasión armoniosa y hay una pasión que es obsesiva. La pasión armoniosa es, yo me juego por mis ideas,
voy adelante, tengo ilusiones, tengo sueños, pero es armonioso, yo no descuido mis otras áreas. ¿Sí? Estoy equilibrado. Claro. ¿Sí? Sigo siendo Salgo de padre. la oficina y tengo otra vida allá afuera. Exactamente. Sigo siendo padre, sigo siendo amante, sigo siendo esposo, sigo siendo amigo. Tengo una vida repartida, pero cuando se reduce todo, una reducción hedonista en un solo punto, es una pasión obsesiva. ¿Y la adicción entonces es al mero hecho de trabajar o es a sentirse exitoso, entre comillas, prestigioso, mejor que los demás? Se mezcla, no es el trabajo por el trabajo. Eso lo encuentras en algunas actividades de artistas. Generalmente son trabajos no remunerados, ¿sí? Donde la motivación no es extrínseca, sino intrínseca. Un pintor en la época de Charles Aznavour, La Bohemia, ¿te acuerdas? La Bohemia. Uno se metía en un atelier y pintaba horas enteras, entonces había una pasión intrínseca. No, claro. Era el proceso, no era el resultado. Pero eso lo hace uno porque uno desea, un escritor, un músico. Exactamente. Pero cuando tú estás trabajando en una empresa, la motivación no es solamente el trabajo, se mezcla todo. Es la ambición, ¿sí? Es la competencia, es ser el mejor, ¿sí? Es destacarte en eso. Y además se produce un sesgo. Si no me destaco en esto, no me destaco en nada. Pero además hay otra cosa, que esa adicción normalmente produce vidas infelices. Porque la gente que vive 12, 14 horas en una oficina no puede tener una vida feliz. No. Está condenado a tener una vida miserable. Pero lo que tú dijiste, la palabra es condena. Es decir, que es la segunda parte del workaholic. O sea, la persona empieza a descubrir que ese placer que obtenía en el trabajo necesita más para poder tener el mismo placer. El fenómeno de la tolerancia. Tú fumas un crack, ¿cierto? Y entonces la gente prueba el crack y prueba un cigarrillo o aspira algo, cualquier droga física, ¿no? Química. Estas son drogas no químicas, pero droga química. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo sube el umbral, necesito más. Entonces te tengo que dar 2 cigarrillos para obtener el mismo placer, 3 cigarrillos para el mismo placer. Aquí pasa exactamente igual. Ellos terminan infelices. ¿Cómo terminan? Terminan con preinfartos, porque al estar tan metidos en el trabajo, descuidan la información que le está mandando el cuerpo, ¿sí? Que cuidado, alerta, el cuerpo manda información, ellos no la procesan. Y la otra cuestión es la abstinencia, que es cuando le quitan un poco ese trabajo, se desorganizan físicamente. Entonces, estrés, infarto, impotencia y muchos otros trastornos de tipo psicosomáticos o físicos están siempre metidos en el workaholic. Mira, yo tenía un paciente que te comentaba ahora, que el tipo cuando me fue a la cita, el señor, no sé si tipo que es mala palabra, digo señor, el señor cuando va a la cita, me dice, me estoy sintiendo muy raro, no sé qué me pasa. Y después de varias sesiones descubrimos que se estaba sintiendo bien. Rarísimo. Estaba tan acostumbrado a sentirse mal que cuando se sentía bien se sentía raro. ¿Y por qué se sentía bien? Porque acababa de estar en unas vacaciones. Al principio de las vacaciones el primero 30% es un suplicio. El otro 30% lo disfrutas. Y el otro 30% es la angustia de tener que volver y no ves la hora de volver. Entonces, claro, estamos tan acostumbrados a sufrir. Como una persona 14 horas uno dice, bueno, pues debe tener pasión. Pero es que no es una pasión armoniosa. Es cuando ves correr una maratón. Yo veo la maratón de Barcelona, donde yo vivo, en la ventana. Y veo los que corren adelante y se les hincha la vena porque los pasan, ¿no? Y sufren. Eso no tienen pasión armoniosa, tienen pasión obsesiva. Porque se angustian, tú los ves sufrir. Así somos todos los que trabajamos en televisión. Bueno. Se nos hinchan las venas. A todos. Y está el otro que corre y va por el triunfo. Está disfrutando. Disfruta. Pero a mí me gustan los que van al final. Al final van los gorditos, los que tiran agua, los perdedores, los entusiastas. Los últimos que no van a ser los primeros, pero son los entusiastas, que corren con ellos mismos y se disfrutan y te saludan, claro. Hello baby, y se ríen, y esos son los que me gustan a mí, los que van tras su meta, que no tienen que ser la meta que claro, quieren que los todos. Primeros van a demostrar, a lucirse, ¿no? Sí, los primeros sí. En general, los que van adelante son competitivos. Competir está bien, pero que no se convierta la competencia en el único leitmotiv de tu vida, ¿no es cierto? Hay dos apegos muy de moda, bueno, hay muchos, pero he escogido 2. Sí. Uno es el apego al sexo, ¿no? Y el otro es el apego a el fitness, a estar estéticamente armonioso, bello, musculoso, tonificado, saludable. Sí. Esos son 2 apegos posmodernos, ¿sí? El apego a la belleza es un apego muy reciente, no, pero es un apego cada vez más alto. La gente tiene más cirugías estéticas, la gente tiene más indicadores. Y más en las mujeres que en los hombres.
¿sí? Aunque Más. cada vez más en los hombres también, ¿no? Pero la diferencia sigue siendo de 3 a 1. Tú encuentras anorexia, bulimia, trastornos que tienen que ver con la belleza. Y en los hombres la vigorexia, que es sacar músculos y depilarse, el metrosexual, es